La luz dorada del atardecer entraba por los enormes ventanales de cristal de la mansión, creando reflejos en las superficies de mármol que Lorena Fernández acababa de pulir. Ella observó por un momento la espectacular vista de Marbella allá abajo, los edificios espejados reflejando el mar Mediterráneo, las playas repletas de turistas que parecían hormiguitas desde aquella altura. 3 años viviendo en aquella propiedad en lo alto de la ciudad, y aún se sorprendía con aquel paisaje que más parecía una postal. Lorena tenía 28 años, pero a veces sentía que cargaba el peso de una vida entera en los hombros. Desde que perdiera a sus padres en un accidente de tráfico 6 años atrás, había asumido sola la responsabilidad de cuidar de Lucas y Marina, sus hermanos mellizos que hoy tenían 18 años. El dinero que ganaba como empleada doméstica era dividido cuidadosamente entre el alquiler del pequeño apartamento en Estepona, los estudios de sus hermanos y las interminables cuentas que nunca parecían disminuir. Pero ella jamás se quejaba. Resiliente por naturaleza, había aprendido desde temprano que llorar no cambiaba las circunstancias y que la única salida era seguir adelante con dignidad. Se ajustó el uniforme sencillo y caminó hacia la amplia cocina, donde comenzaría a preparar la cena. Bernardo Caballero, el dueño de la mansión, tenía horarios rígidos y ella ya conocía cada una de sus preferencias. A las 7 de la noche, él estaría sentado a la mesa, solo como siempre, comiendo en silencio mientras revisaba documentos o respondía correos electrónicos en el móvil. En los 3 años trabajando allí, Lorena rara vez lo había visto sonreír. Era educado, pagaba a tiempo, nunca la había irrespetado, pero existía una distancia enorme entre ellos que iba más allá de la diferencia de clases sociales. Era como si él viviera dentro de una burbuja invisible que nadie conseguía penetrar. Mientras cortaba las verduras frescas que había comprado por la mañana en el mercado, Lorena pensó en lo extrañamente vacía que era aquella casa. 5 suites lujosas, sala de cine privada, gimnasio completo, piscina de borde infinito con vistas al mar, bodega climatizada con vinos carísimos, y solo un hombre viviendo allí. Bernardo tenía 35 años. Era considerado uno de los empresarios más exitosos del sur de España. Comandaba un imperio de importación y exportación que movía millones al mes. Ella ya había visto artículos sobre él en las revistas de negocios que a veces quedaban olvidadas en el salón. Siempre con aquella expresión seria, aquellos ojos castaños que parecían ver a través de las cosas, pero nunca realmente verlas. El ruido de la puerta del garaje abriéndose anunció su llegada. Lorena verificó el reloj en la pared de la cocina. Las 6:40 de la tarde como todos los días. Su puntualidad era casi aterradora. Oyó los pasos firmes en el pasillo de mármol, el sonido de la cartera de cuero siendo colocada sobre el aparador de la entrada, el suspiro cansado que él siempre daba al llegar a casa. Era una rutina tan predecible que ella conseguía cronometrar cada movimiento sin siquiera necesitar mirar. Pero aquel viernes algo era diferente. Lorena lo sintió en el aire. Tal vez fue la forma en que sus pasos parecían más arrastrados, o el hecho de que no había subido directamente a su habitación a cambiarse de ropa como habitualmente hacía. En lugar de eso, ella lo oyó caminar hacia la cocina. Eso era inusual, extremadamente inusual. En los 3 años de trabajo, él había entrado en la cocina quizás 5 veces, siempre para coger agua fría de la nevera cuando volvía del gimnasio en medio de la noche. Lorena continuó removiendo la salsa de hierbas en la estufa, intentando parecer natural, a pesar de la tensión súbita que sintió en los hombros. Bernardo apareció en la entrada de la cocina, aún vistiendo el impecable traje gris oscuro, la corbata ya aflojada en el cuello, el cabello castaño oscuro ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado las manos por allí varias veces, pero fue la expresión en su rostro lo que la hizo detenerse por un instante. Había algo roto en aquellos ojos, una vulnerabilidad que ella jamás había presenciado antes. «Buenas noches, Lorena», dijo él con aquella voz siempre controlada, pero había una grieta casi imperceptible allí. «Buenas noches, señor Caballero», respondió ella, girándose para encararlo con una sonrisa gentil.
La cena estará lista en 20 minutos. Él asintió lentamente, pero no salió de la cocina como ella esperaba. En lugar de eso, se apoyó en el mostrador de granito. Aquellas manos que firmaban contratos millonarios sujetando el borde de la piedra fría, como si necesitara algo sólido para no desmoronarse. Lorena percibió que él estaba temblando. Sutilmente, pero temblando. ¿Se encuentra bien?, preguntó ella con genuina preocupación, dejando la cuchara de madera a un lado y acercándose unos pasos. Bernardo cerró los ojos por un largo momento, y cuando los abrió nuevamente, Lorena vio algo que la chocó profundamente. Lágrimas. Él estaba conteniendo lágrimas con toda la fuerza que aún tenía. La luz dorada del atardecer que entraba por la ventana de la cocina iluminaba la mitad de su rostro, creando un contraste dramático entre luz y sombra que de alguna forma traducía perfectamente lo que ella veía allí. Un hombre dividido entre lo que aparentaba ser y lo que realmente era. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo él con la voz más baja que ella jamás le había oído hablar. «Claro, señor. Usted sabe lo que es amar a alguien». La pregunta tomó a Lorena completamente desprevenida. Ella parpadeó, procesando las palabras que parecían tan fuera de lugar, viniendo de aquel hombre siempre tan formal, tan distante. El aroma de las hierbas frescas llenaba el espacio entre ellos, mientras el silencio se extendía por algunos segundos que parecieron eternos. «Sí sé», respondió ella honestamente. «Amo a mis hermanos más que a nada en este mundo. Haría cualquier cosa por ellos». «¿Pero y amor romántico?», insistió él, aquellos ojos castaños fijos en ella con una intensidad que la hizo tragar saliva. Ese tipo de amor que la gente canta en canciones, que escribe en libros, que hacen películas sobre. ¿Usted ya sintió eso por alguien?». Lorena pensó en Rafael, el novio que había tenido a los 22 años y que la había dejado cuando percibió que ella siempre pondría a sus hermanos en primer lugar. Pensó en los pocos intentos de relación que había tenido desde entonces, todos frustrados por la falta de tiempo, por el agotamiento, por la imposibilidad de ser solo una mujer enamorada cuando necesitaba ser madre, padre, proveedora y sustento de una familia. «Ya lo sentí», admitió ella, o al menos creí sentirlo. «Pero hace tiempo. ¿Cómo es?», preguntó él, y había una urgencia desesperada en aquella voz que hizo que el corazón de Lorena se encogiera. ¿Cómo es sujetar la mano de alguien y sentir que estás sujetando el mundo entero? ¿Cómo es despertar pensando en esa persona? ¿Cómo es querer proteger a alguien de todo, incluso sabiendo que no puedes protegerla de nada? «Señor caballero», Lorena comenzó, pero él la interrumpiendo levantando la mano. «Bernardo, mi nombre es Bernardo. Trabaja aquí desde hace 3 años y aún me llama señor caballero como si fuera mi padre». Ella notó el dolor en aquella última frase, un dolor antiguo y profundo que él había dejado escapar sin querer. «Está bien, Bernardo», dijo suavemente, probando el nombre en la lengua. «¿Es así como se siente? ¿Está enamorado de alguien?». Él soltó una risa amarga que no tenía ningún humor. «No, Lorena, no es eso. Es peor, mucho peor». «¿Qué quiere decir?». Bernardo se apartó del mostrador y caminó hasta la ventana, observando el mismo atardecer que ella había admirado minutos antes. Su espalda parecía cargar un peso invisible, sus hombros tensos bajo el caro traje. Cuando él habló nuevamente, fue mirando al horizonte distante, como si no tuviera el valor de mirarla a los ojos. «Nunca he amado a nadie», confesó, y cada palabra parecía arrancarle un pedazo. «Nunca, ni una vez en la vida. Y lo peor es que nadie nunca me ha amado tampoco». «No, de verdad. Mis padres estaban demasiado ocupados construyendo este imperio para tener tiempo de abrazarme. Cuando ellos se fueron, yo tenía 16 años y me dejaron con tutores, abogados, responsabilidades enormes, pero ningún afecto, ninguna palabra de cariño, ningún gesto de ternura». Lorena sintió la garganta apretarse con el dolor crudo de aquella confesión. Ella sabía que él era huérfano. Había oído comentarios vagos del contable que a veces aparecía en la mansión, pero nunca imaginó que detrás de aquella fachada de éxito existiera tanta soledad. Aprendí a dirigir empresas antes de aprender a decir
Te quiero a alguien. Bernardo continuó, la voz cada vez más embargada. Sé negociar contratos en 4 idiomas, pero no sé cómo dar los buenos días de forma cariñosa. Tengo 300 empleados que me respetan, pero ningún amigo de verdad. Duermo en una cama king size importada de Europa, solo todas las noches desde hace casi 20 años. Él finalmente se giró para encararla, y Lorena vio las lágrimas bajando libremente por su rostro ahora. Ya no había contención, ya no había máscara. Allí estaba solo un hombre roto pidiendo ayuda de la única forma que sabía. Hoy cumplí 35 años, dijo. Nadie me deseó feliz cumpleaños. Nadie se acordó. Pasé todo el día en reuniones. Cerré un contrato de 15 millones. Fui felicitado por mi competencia en los negocios. Y cuando llegué a casa, cuando entré en esta mansión vacía, me di cuenta de que puedo morir mañana y nadie llorará mi partida de verdad. Llorarán al empresario, al billonario, a la máquina de hacer dinero. Pero a Bernardo, el hombre que existe debajo de todo eso, ese nadie lo conoce, porque ni yo mismo lo conozco. La confesión era tan desesperada, tan cruda y verdadera, que Lorena sintió sus propias lágrimas brotar. Ella pensó en su propia vida, en las dificultades financieras, en las preocupaciones constantes, en el cansancio de trabajar 6 días a la semana. Pero ella tenía amor. Tenía a Lucas y Marina esperándola al final del día. Tenía recuerdos de abrazos cálidos de sus padres, de navidades en familia, de risas compartidas. Tenía riquezas que ningún dinero podía comprar. Lo siento mucho, dijo con sinceridad absoluta. Nadie debería vivir así. Bernardo se secó el rostro con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de compostura, pero era demasiado tarde. La represa se había roto. «Cuando te veo», continuó, y había algo nuevo en su voz ahora, algo que hizo que el corazón de Lorena se acelerara. «Cuando te veo cuidando esta casa, tarareando mientras trabajas, sonriendo a tus plantas en el jardín, hablando por teléfono con tus hermanos con tanto cariño en la voz, siento una envidia que me corroe por dentro. No envidia de que tengas menos dinero que yo, sino envidia porque tú sabes amar. Tú sabes ser humana de una manera que yo nunca aprendí». El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido bajo de la salsa hirviendo en la estufa. Lorena no sabía qué decir, no sabía cómo responder a algo tan intenso e inesperado. Ella miró a aquel hombre que tenía todo materialmente, pero nada emocionalmente, y sintió una compasión profunda mezclada con algo más que ella aún no podía nombrar. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó gentilmente. Bernardo dio 2 pasos hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero aún así más cerca de lo que jamás había estado antes. Sus ojos buscaban los de ella con una vulnerabilidad desesperada. «Porque necesito ayuda, Lorena, y tú eres la única persona en esta casa, la única persona en toda mi vida que me trata como ser humano y no como una cuenta bancaria. Cuando me sirves el café por la mañana y preguntas cómo dormí, no es protocolo, es genuino. Percibo la diferencia». Ella sintió las mejillas arder con aquella observación. Era verdad. Ella siempre se había preocupado por su bienestar, incluso siendo solo la empleada. Era parte de quien ella era. Imposible fingir indiferencia. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, y había un ligero temblor en su propia voz ahora. Bernardo respiró hondo como si estuviera a punto de saltar de un acantilado sin saber si había agua allí abajo. «Quiero que me enseñes», dijo. «Enséñame a amar. Enséñame los gestos, las palabras, la forma de mirar a alguien y hacer que esa persona se sienta especial. Enséñame cómo demostrar cariño, cómo preguntar sobre el día de alguien de forma que esa persona sepa que realmente te importa. Enséñame todo lo que sabes sobre conexión humana, sobre afecto, sobre intimidad emocional, porque no aguanto más vivir así. No aguanto más despertar en una habitación vacía, comer en una mesa vacía, vivir una vida vacía». Lorena se quedó sin palabras. La propuesta era tan inusual, tan extraña y al mismo tiempo tan conmovedora que ella no sabía cómo procesar. ¿Cómo se enseñaba a alguien a amar? El amor no era algo que se aprendía en lecciones formales. Era instinto, era sentimiento, era algo que simplemente sucedía. «No sé si puedo hacer eso», admitió ella.
No soy profesora de sentimientos. Pero tú sientes, insistió él, y eso ya es infinitamente más de lo que yo consigo. Por favor, Lorena. Sé que es una petición extraña. Sé que te estoy poniendo en una posición difícil, pero estoy desesperado. Si sigo así, pasaré el resto de la vida solo existiendo, nunca realmente viviendo. Había tanta sinceridad en aquella petición, tanto dolor expuesto que Lorena sintió su corazón romperse. Ella pensó en rechazar, en decir que aquello traspasaba los límites de su relación profesional. Pero cuando miró nuevamente a aquellos ojos castaños llenos de lágrimas, cuando vio a un hombre de 35 años que nunca había experimentado el calor de un abrazo sincero, algo dentro de ella cedió. «Está bien», dijo finalmente. «Intentaré ayudarte, pero no prometo nada. El amor no viene con garantías». La sonrisa que iluminó el rostro de Bernardo fue lo más bonito que Lorena había visto en mucho tiempo. Era una sonrisa esperanzadora, frágil como el cristal, pero genuina. «Gracias», dijo con la voz embargada. «No tienes idea de lo que esto significa para mí». Ella asintió, aún procesando lo que acababa de aceptar hacer. La cena estaba lista, el aroma llenando la cocina. Pero de alguna forma, en aquel momento, la comida parecía lo último importante. Algo había cambiado irreversiblemente entre ellos aquel viernes al atardecer. Una puerta se había abierto, y ninguno de los dos tenía idea de a dónde aquello los llevaría. En los días que siguieron a aquella confesión inesperada, Lorena no podía dejar de pensar en la vulnerabilidad que había visto en los ojos de Bernardo. Durante el fin de semana, mientras se ocupaba de las tareas en el pequeño apartamento en Estepona que compartía con Lucas y Marina, se encontró revisando mentalmente cada palabra de aquella conversación en la cocina. ¿Cómo exactamente se enseñaba a alguien a amar? La pregunta la atormentaba. El lunes por la mañana, cuando regresó a la mansión en Marbella, Lorena encontró una nota sobre la encimera de la cocina. La caligrafía era elegante, firme, pero había un ligero temblor en las letras que revelaba nerviosismo. «Podemos hablar esta noche después de la cena. Estaré en la terraza a las 8. Bernardo». El día transcurrió en una niebla de expectativa y ansiedad. Lorena ejecutó sus tareas habituales con menos concentración de lo normal, distrayéndose al pulir los mismos muebles 2 veces, olvidando dónde había guardado los productos de limpieza. A las 7 de la noche, preparó la cena con cuidado extra, un risotto de gambas que ella sabía que era uno de sus platos favoritos, aunque nunca habían hablado sobre preferencias culinarias. Ella simplemente había observado a lo largo de los meses qué comida él repetía más. Bernardo bajó puntualmente a las 7, como siempre, pero había algo diferente en él. Vestía ropa más casual, un pantalón de lino beige y camisa blanca sin corbata, los primeros botones abiertos revelando la piel bronceada de su cuello. El cabello estaba ligeramente húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, él sonrió tímidamente y Lorena sintió algo extraño en el estómago, como mariposas que no sentía desde hacía años. La cena transcurrió en un silencio diferente al habitual. Ya no era el silencio frío y distante de antes, sino algo cargado de expectativa, de posibilidades no dichas. Lorena sirvió la comida y se retiró a la cocina como siempre hacía, pero a las 8 en punto, después de lavar los platos y guardar todo, respiró hondo y caminó hasta la terraza. La vista era deslumbrante. Las luces de la ciudad se extendían como estrellas caídas cuesta abajo hasta encontrarse con el oscuro mar que se fundía con el cielo. Bernardo estaba apoyado en la barandilla de cristal, observando el horizonte. Cuando oyó sus pasos, se giró, y Lorena percibió que él estaba tan nervioso como ella. «Gracias por venir», dijo, haciendo un gesto hacia las 2 sillas cómodas que había arreglado allí, con una mesita entre ellas. «Pensé que podríamos empezar conversando, solo conversando». Sin presión, Lorena asintió y se sentó, ajustándose el uniforme. Se sentía extrañamente fuera de lugar en aquella situación, como si estuviera cruzando una línea invisible que separaba a la empleada de algo más. Pero la expresión esperanzada en el rostro de él le impidió retroceder. Entonces, ella comenzó intentando sonar profesional a pesar del nerviosismo.
Creo que deberíamos establecer por dónde empezar. Cuando usted piensa en amor, en conexión con otra persona, ¿qué le viene primero a la mente? Bernardo reflexionó por un largo momento, los ojos fijos en sus propias manos entrelazadas. Miedo, admitió. Miedo de no saber hacerlo bien. Miedo de herir a alguien sin querer. Miedo de que incluso si aprendo la teoría, nunca consiga sentir de verdad. El amor no es teoría, Lorena dijo gentilmente. No es algo que usted memoriza como un contrato empresarial. Es algo que usted siente aquí. Ella tocó su propio pecho y se permite demostrar pequeños gestos, atención genuina, vulnerabilidad. Vulnerabilidad, repitió la palabra como si fuera de otro idioma. Eso es difícil para mí. Pasé la vida entera construyendo paredes para protegerme. Si la gente no se acerca, no pueden lastimarme. Pero tampoco pueden amarte, Lorena observó. El amor exige riesgo. Exige dejar que alguien vea quién eres realmente, con todas las imperfecciones y miedos. Bernardo la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. ¿Y usted haría eso? ¿Correría ese riesgo? Ya lo corrí, respondió ella. Cuando mis padres se fueron y yo asumí a mis hermanos, abrí mi corazón completamente para ellos. Elegí amar a pesar de la posibilidad de perder de nuevo. Y fue la mejor decisión que he tomado, incluso con todo el dolor que vino junto. ¿Cómo demuestras ese amor por ellos?, preguntó él, inclinándose hacia adelante, genuinamente interesado. Lorena sonrió al pensar en Lucas y Marina. De millones de formas pequeñas, cuando preparo su desayuno favorito, cuando recuerdo preguntar sobre un examen importante, cuando me quedo despierta esperándolos llegar a casa después de una fiesta, incluso exhausta, porque quiero asegurarme de que estén seguros, cuando celebro sus victorias como si fueran mías. El amor está en los detalles, Bernardo. No necesita ser grande y dramático todo el tiempo. Él absorbió cada palabra como si estuviera estudiando para el examen más importante de su vida. Entonces, ¿la primera lección es prestar atención a las pequeñas cosas? Exactamente, Lorena confirmó. Es saber la bebida favorita de alguien. Es percibir cuando la persona está triste aunque diga que está bien. Es hacer algo inesperado solo para ver una sonrisa en su rostro. ¿Y si no sé hacer eso?, Bernardo preguntó con inseguridad palpable. ¿Y si lo intento y parece forzado, artificial? Entonces practicas, dijo ella simplemente. El amor también se construye con tiempo y esfuerzo. Nadie nace sabiendo. Incluso yo, que tuve padres amorosos, necesité aprender a expresar mi cariño de formas diferentes cuando me hice responsable de mis hermanos. ¿Puedes darme un ejemplo? ¿Algo que pueda intentar? Lorena pensó por un momento, mirando alrededor de la terraza. Está bien. ¿Qué tal si empezamos con los saludos? Cuando me ve por la mañana, ¿qué suele decir? Buenos días, respondió él inmediatamente. ¿Y nada más? A veces pregunto cómo está. ¿Pero realmente espera la respuesta? Lorena cuestionó gentilmente. ¿O es solo protocolo? Bernardo se quedó en silencio por un momento, y la honestidad con la que finalmente respondió la impresionó. «Protocolo», admitió. «Nunca pensé mucho en eso». «Entonces empiece a pensar», sugirió ella. «Mañana por la mañana, cuando me salude, intente realmente verme. Míreme a los ojos. Pregunte cómo estoy y espere la respuesta. Preste atención si parezco cansada, feliz, preocupada. Demuestre que le importa. Y si no consigo identificar lo que está sintiendo», preguntó él, y había una vulnerabilidad infantil en aquella pregunta que tocó a Lorena profundamente. «Entonces pregunte», respondió ella. Decir que no sabe leer expresiones pero quiere aprender ya es una demostración de afecto. La honestidad es parte del amor también. Ellos conversaron por más de 2 horas aquella noche, Lorena compartiendo historias de su propia vida, de relaciones pasadas, de momentos en que se sintió amada o rechazada. Bernardo escuchaba con una atención tan absoluta que a veces ella olvidaba que estaba hablando con su empleador. Allí, bajo las estrellas, con el sonido distante de las olas rompiendo en la playa allá abajo, eran solo 2 personas intentando entender el lenguaje más antiguo y complicado del mundo. Cuando finalmente se despidieron, ya pasaban de las 10 de la noche.
Lorena caminó de regreso dentro de la casa con el corazón acelerado, sin saber exactamente qué sentir sobre todo aquello. ¿Estaba ayudando a alguien o se estaba poniendo en una situación peligrosa? La línea entre profesionalismo y algo más parecía estar volviéndose cada vez más tenue. A la mañana siguiente, Lorena llegó a la mansión a las 6:30 como de costumbre. Comenzó preparando el desayuno, poniendo la mesa con el cuidado habitual. A las 7 en punto, oyó los pasos de Bernardo bajando la escalera. Ella respiró hondo, curiosa por ver si él se acordaría de la conversación de la noche anterior. Cuando él entró en el comedor, sus ojos inmediatamente buscaron los de ella. «Buenos días, Lorena», dijo, y había algo diferente en el tono de voz, más suave, más presente. Se acercó a la mesa, pero no se sentó inmediatamente. En lugar de eso, se quedó allí parado, mirándola con una concentración casi cómica. «¿Cómo está hoy?». Lorena sonrió, reconociendo el esfuerzo deliberado de él en seguir la orientación de la noche anterior. «Estoy bien, gracias». «¿Y usted?». «Nervioso», admitió con una sonrisa tímida. «Sigo pensando en nuestra conversación de ayer. No pude dormir mucho». «¿Por qué nervioso?», preguntó ella, sirviendo el café fresco en su taza. «Porque tengo miedo de decepcionarte», Bernardo confesó. «Estás dedicando tu tiempo a enseñarme, y yo puede que simplemente no consiga aprender. Puede que sea emocionalmente incapaz de sentir lo que la gente normal siente». «No eres incapaz», Lorena dijo con firmeza, sentándose al otro lado de la mesa en un gesto que jamás había hecho antes. Estar nervioso, tener miedo de decepcionar, pensar en nuestra conversación durante la noche, todo eso ya muestra que sientes. Tal vez solo necesites aprender a reconocer y expresar esos sentimientos. Bernardo cogió la taza de café, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?». «Puedes». «¿Alguna vez te han roto el corazón?». La pregunta tomó a Lorena por sorpresa. Ella pensó en Rafael, en el día en que él le dijo que no podía competir con sus responsabilidades familiares. «Sí», respondió honestamente. «Hace 6 años. Fue poco después de perder a mis padres. Yo estaba intentando equilibrar todo, el luto, los hermanos, el trabajo, y él quería una atención que yo no conseguía dar». «¿Cómo lo superaste?». «No sé si lo superé completamente», Lorena admitió. «Creo que el dolor se volvió solo una cicatriz que duele menos con el tiempo. Pero me enseñó algo importante sobre el amor. El amor verdadero no es solo sentimiento, es elección. Es elegir quedarse incluso cuando se pone difícil». Él eligió irse, y eso me mostró que lo que sentíamos no era tan profundo como yo pensaba. Bernardo absorbió aquellas palabras en silencio, tomando el café lentamente. «¿Crees que alguien podría amarme?», preguntó de repente, y había una fragilidad tan grande en aquella pregunta que Lorena sintió el pecho apretarse. «Es decir, si aprendo todo esto que me estás enseñando, ¿crees que alguien conseguiría mirarme y ver más allá del dinero, más allá de los negocios, y realmente amarme por lo que soy por dentro?». «Estoy segura», dijo ella con convicción. «Eres mucho más de lo que imaginas, Bernardo. Cualquier persona tendría suerte de ser amada por alguien que se dedica tanto a aprender, a mejorar, a abrirse a pesar del miedo». Algo pasó por sus ojos en aquel momento, una emoción intensa que Lorena no consiguió descifrar, pero antes de que pudiera analizarlo mejor, él desvió la mirada, terminando el café y levantándose. «Necesito ir a la oficina», dijo, volviendo al tono más formal. «Pero podríamos encontrarnos de nuevo esta noche. Me gustaría seguir aprendiendo». «Claro». Lorena aceptó, aún procesando la intimidad de aquella conversación matutina. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Todas las noches, después de la cena, Lorena subía a la terraza donde Bernardo la esperaba. A veces conversaban sobre sentimientos, otras veces ella compartía recuerdos felices de su propia vida, mostrándole cómo la conexión emocional se construía a través de experiencias compartidas. Él hacía preguntas interminables, algunas tan básicas que le partían el corazón a ella. ¿Cómo sabes cuándo debes abrazar a alguien? ¿Cuánto tiempo debe durar un abrazo? ¿Es apropiado tocar el brazo de alguien durante una conversación?
Lorena respondía con paciencia infinita, a veces demostrando con ejemplos simples, otras veces simplemente explicando que el amor no seguía reglas rígidas, que cada persona y cada momento eran únicos. Y poco a poco, semana tras semana, ella comenzó a ver cambios sutiles en Bernardo. Él sonreía más, hacía preguntas sobre su día con interés genuino, recordaba pequeños detalles de conversaciones anteriores. Traía flores frescas del mercado para el jardín que ella cuidaba con tanto cariño. Al final del segundo mes de lecciones, algo sucedió que cambió completamente la dinámica entre ellos. Era un jueves lluvioso, y Lorena estaba mojada de pies a cabeza porque había olvidado el paraguas en el autobús. Cuando llegó a la mansión, estaba temblando de frío. Bernardo, que trabajaba en casa aquel día, la vio por la ventana de la oficina y bajó corriendo las escaleras. «Lorena, Dios mío, estás empapada», Bernardo dijo, y sin pensarlo dos veces se quitó su propio abrigo de lana y lo puso sobre los hombros de ella. «Ven, necesitas tomar una ducha caliente antes de que te enfermes». «Estoy bien», ella intentó protestar, pero sus dientes castañeteando desmentían sus palabras. «No, no lo estás», insistió él, y por primera vez desde que se conocían, la tocó deliberadamente, poniendo la mano en su espalda y guiando la escalera arriba. «Usa el baño de la suite de invitados. Hay toallas limpias en el armario. Voy a buscarte ropa seca». Lorena estaba tan sorprendida con aquella demostración espontánea de cuidado que simplemente obedeció. 20 minutos después, envuelta en un albornoz de felpa que olía a suavizante caro, bajó a la sala de estar, donde Bernardo había preparado té caliente y encendido la chimenea de gas. Él la hizo sentar en el sofá más cercano al calor, cubriéndola con una manta suave. «Gracias», dijo ella genuinamente conmovida. «No tenías por qué hacer todo esto». «Sí, sí tenía», Bernardo respondió, sentándose a su lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Tú me cuidas todos los días, Lorena. Cocinas, limpias, organizas mi vida. Es lo mínimo que puedo hacer cuando tú lo necesitas. Pero esa es mi función», ella argumentó. «Es mi trabajo». «¿Lo es?», cuestionó él suavemente. «Porque me parece que haces mucho más de lo que tu función exige. Ayer, cuando yo estaba estresado por aquella reunión difícil, hiciste aquella tarta de limón, que sabes que es mi favorita. No estaba en el menú de la semana. Simplemente percibiste que yo necesitaba algo que me hiciera sentir mejor». Lorena sintió las mejillas enrojecer. Era verdad. En los últimos 2 meses, ella había comenzado a hacer pequeñas cosas extras, gestos que iban más allá de sus responsabilidades como empleada. Preparaba el café de la forma que a él más le gustaba. Dejaba libros que creía que él apreciaría sobre la mesa de la oficina. Ponía flores frescas en los ambientes que él más frecuentaba. ¿Cuándo exactamente había comenzado aquello? «Me estás enseñando sobre el amor», Bernardo continuó, los ojos castaños fijos en los de ella. «Pero creo que olvidaste decirme una cosa importante. ¿Cómo sabes cuándo estás empezando a sentir algo por alguien?» El corazón de Lorena se aceleró peligrosamente. Ella sujetó la taza de té con más fuerza, como si aquello pudiera anclar sus pensamientos dispersos. «¿Cómo así?» «Estos últimos 2 meses han sido los más intensos de mi vida», confesó. «Aprendí más sobre sentimientos, sobre conexión humana, que en 35 años de existencia. Pero también descubrí algo que no esperaba. Descubrí que todas las lecciones que me diste, todas las explicaciones sobre cariño y atención y vulnerabilidad, ya no son teóricas para mí. Porque comencé a sentir todo eso por alguien». Lorena se quedó sin aliento. Ella sabía a dónde iba aquella conversación, pero una parte de ella se negaba a creer. «¿Por quién?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Por ti, Lorena», Bernardo dijo con una simplicidad devastadora. «No sé si es porque fuiste la primera persona en realmente verme, o porque cada conversación que tuvimos me mostró un mundo que yo ni siquiera sabía que existía. Pero sé que me despierto pensando en ti, que paso todo el día esperando la hora de volver a conversar, que cuando sonríes, algo dentro de mí que estaba congelado hace años comienza a derretirse». Ella debería decir que aquello era imposible, que ellos eran de mundos diferentes, que ella era la empleada y él era un billonario,
que aquello no podía funcionar. Pero cuando miró a aquellos ojos sinceros, cuando vio la vulnerabilidad cruda de alguien que se estaba abriendo por primera vez en la vida, todas las objeciones racionales se disolvieron. «Yo también siento algo», admitió en voz baja, y fue como si se hubiera quitado un peso enorme del pecho. «No sé cuándo empezó, tal vez aquella primera noche cuando me pediste ayuda, o tal vez fue gradual, creciendo con cada conversación, con cada momento en que te abrías un poco más. Pero tengo miedo, Bernardo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de que esto sea solo gratitud de tu parte, miedo de que cuando realmente aprendas a amar, te des cuenta de que puedes tener a cualquier persona y me dejes atrás. Miedo de que la diferencia entre nuestros mundos sea demasiado grande». Bernardo se deslizó por el sofá hasta quedar más cerca, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Puedo tomar tu mano?», preguntó, y había una timidez tan conmovedora en aquella petición que Lorena casi lloró. «Puedes», ella susurró. Cuando sus dedos se entrelazaron con los de ella, fue como si una corriente eléctrica recorriera el cuerpo entero de Lorena. Bernardo miró las manos unidas con una expresión de asombro, como si estuviera presenciando un milagro. «Esto es increíble», murmuró. «Es exactamente como dijiste. Siento como si estuviera sujetando el mundo entero». Se quedaron así por largos minutos, solo tomados de las manos en silencio, el suave crepitar de la chimenea y la lluvia golpeando las ventanas creando una atmósfera de intimidad perfecta. Fue Lorena quien finalmente rompió el silencio. «¿Qué hacemos ahora?». «No lo sé», Bernardo admitió. «Nunca estuve aquí antes. No sé cuáles son los próximos pasos. No sé si debo besarte o esperar o pedir permiso. ¿Puedes guiarme en esto también?». Lorena sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a caer. «No hay guión, Bernardo. No hay manual de instrucciones para esto. Simplemente sientes y actúas». «Entonces estoy sintiendo que quiero besarte», dijo, la voz ronca de emoción. «¿Puedo?». En lugar de responder con palabras, Lorena acercó su rostro al de él, cerrando la distancia entre ellos. El primer beso fue vacilante, cuidadoso, casi reverente, como si Bernardo tuviera miedo de romper algo precioso. Pero cuando ella profundizó el beso, cuando le mostró sin palabras que estaba todo bien, que ella también quería aquello, él respondió con una intensidad que la sorprendió. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Bernardo apoyó la frente en la de ella, los ojos cerrados, una sonrisa suave en los labios. «Esto fue lo más increíble que he sentido en la vida», susurró. «Fue solo un beso», dijo ella, pero estaba sonriendo también. «No fue solo un beso», él corrigió. «Fue el primer beso de mi vida que significó algo. El primero que no fue mecánico o vacío. Fue real». Los días que siguieron fueron una mezcla de éxtasis y confusión. Bernardo y Lorena mantuvieron la relación en secreto, encontrándose todas las noches en la terraza o en la sala de estar después de que ella terminara su jornada laboral. Conversaban durante horas. Se besaban como adolescentes, descubriendo el amor por primera vez. Creaban una intimidad que iba mucho más allá de lo físico. Pero la realidad también se hacía presente. Lorena seguía despertando a las 5 de la mañana para coger 2 autobuses hasta Marbella. Seguía vistiendo el uniforme de empleada durante el día, manteniendo la distancia profesional necesaria. Y por la noche, se transformaba en algo diferente, en alguien a quien Bernardo miraba con adoración, a quien él sujetaba como si fuera lo más precioso del mundo. En el tercer mes de relación secreta, una noche de sábado, Bernardo había planeado una sorpresa. Cuando Lorena subió a la terraza para su encuentro habitual, encontró velas encendidas por todas partes, pétalos de rosas esparcidos por el suelo, y Bernardo sentado al piano que ella ni siquiera sabía que existía allí. «¿Tocas el piano?», preguntó ella sorprendida. «Tocaba», él corrigió. «Paré cuando tenía 15 años, justo después de perder a mis padres». La música parecía demasiado íntima, demasiado emocional para el mundo que yo estaba construyendo. «Pero hoy he vuelto a empezar, por ti». Y entonces él tocó. Una melodía simple pero hermosa, algo entre erudito y popular
que Lorena no reconoció. Sus dedos estaban oxidados, erraba algunas notas, pero había tanto sentimiento en aquella música que ella sintió las lágrimas caer libremente. Cuando él terminó, se giró hacia ella con una sonrisa vulnerable. Olvidé muchas cosas. Necesito practicar más. Lorena cruzó la terraza y se sentó a su lado en el banco del piano. Fue hermoso, dijo. Gracias por compartir esto conmigo. Bernardo tomó sus manos, besándolas con ternura. Quiero compartir todo contigo, Lorena. Cada parte de mí que estuve escondiendo todos estos años, tú me haces querer estar completo de nuevo. Ya estás completo, dijo ella. Solo necesitabas a alguien que te lo mostrara. Él la atrajo más cerca, besándola con una urgencia diferente a la habitual. Había algo de desesperado en aquel beso, como si él quisiera transmitir todo lo que sentía a través de aquel toque. Cuando se separaron, sus ojos buscaron los de ella con una pregunta no verbalizada. «Quédate conmigo hoy», pidió. «No quiero que te vayas a medianoche como siempre haces. Quiero despertar y verte a mi lado». Lorena sabía que si aceptaba aquella invitación, estarían cruzando otra línea importante. Pero cuando miró a aquel hombre que se había vuelto tan esencial para ella en tan poco tiempo, supo que no había forma de negarse. «Está bien», susurró. La noche que pasaron juntos fue una revelación para ambos. Para Bernardo, era la primera vez que la intimidad física venía acompañada de una verdadera intimidad emocional. Cada toque era un descubrimiento, cada susurro era una confesión. Lorena lo guió con paciencia y ternura, mostrando que el amor también se expresaba a través del cuerpo, que la vulnerabilidad y el deseo podían caminar juntos. Cuando finalmente se quedaron dormidos, entrelazados, él la sujetó como si tuviera miedo de que ella desapareciera si la soltaba. Y por primera vez en 20 años, Bernardo durmió toda la noche sin despertarse solo, en medio de la madrugada, sintiendo aquel vacío existencial que lo perseguía desde la adolescencia. Los meses siguientes fueron los más felices que ambos habían experimentado. Desarrollaron una rutina secreta que parecía sacada de un romance prohibido. Durante el día mantenían las apariencias, ella cuidando la casa, él trabajando o saliendo a reuniones. Pero por la noche, la mansión se transformaba en su refugio particular, un mundo donde no existían clases sociales, donde eran solo Bernardo y Lorena, dos corazones que se habían encontrado contra todas las probabilidades. Él la llevaba a cenas románticas en la propia mansión, cocinando junto con ella y riendo de sus propios errores culinarios. Veían películas abrazados en el sofá de la sala de cine privada. Bailaban descalzos en la sala de estar, al son de músicas antiguas. Conversaban hasta la madrugada sobre sueños, miedos, esperanzas, y cada día que pasaba, el amor entre ellos se profundizaba de formas que ninguno de los dos sabía que eran posibles. Pero como toda historia de amor, la realidad eventualmente llama a la puerta, y para Lorena y Bernardo llegó en forma de una revista olvidada sobre la mesa de centro de la sala de estar. Era una mañana de miércoles, en el cuarto mes de relación secreta. Lorena estaba organizando las revistas antiguas para descartar cuando una portada llamó su atención. Allí estaba Bernardo, fotografiado en un evento de gala benéfico, vistiendo un smoking impecable, rodeado de mujeres deslumbrantes, con vestidos de diseñador y joyas que probablemente costaban más que su apartamento en Estepona. El título del artículo era «Los solteros más codiciados del sur de España». Con las manos temblando ligeramente, ella abrió la revista y leyó el artículo completo. Había detalles sobre su patrimonio, estimado en más de 300 millones de euros. Fotos de él en yates, en cenas exclusivas, en inauguraciones de empresas, y en todas las imágenes, siempre acompañado de mujeres sofisticadas que parecían haber salido de las pasarelas de moda. Mujeres que pertenecían a aquel mundo de lujo y glamour, mujeres que tenían sentido a su lado. Lorena miró su propio reflejo en el ventanal de cristal. Vio a una mujer de 28 años, usando un uniforme sencillo de empleada, con las manos callosas de tanto trabajo, sin joyas, sin maquillaje elaborado, sin nada que pudiera competir con aquel mundo brillante de las fotografías.
La inseguridad que venía creciendo silenciosamente dentro de ella en las últimas semanas explotó como una presa rota. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se había permitido creer que aquella historia de amor podría tener un final feliz? Bernardo vivía en un universo completamente diferente al suyo. Él frecuentaba eventos donde la entrada costaba más que su salario mensual. Él conversaba con empresarios, políticos, celebridades, y ella era la empleada doméstica que limpiaba el suelo que él pisaba. Aquella noche, cuando Bernardo regresó del trabajo ansioso por verla como siempre hacía, encontró a Lorena distante. Ella preparó la cena en silencio, evitó el contacto visual, murmuró excusas sobre estar cansada cuando él sugirió que conversaran en la terraza. «¿Qué pasó?», preguntó él, con preocupación genuina en la voz. «¿Hice algo mal?». «No», ella respondió demasiado rápido. «Solo estoy exhausta. Fue una semana larga». Pero Bernardo la conocía lo suficientemente bien ahora para saber cuándo ella estaba mintiendo. Él sujetó su brazo suavemente antes de que pudiera salir del comedor. «Lorena, por favor, no me alejes». Pensé que habíamos acordado ser honestos el uno con el otro. Ella sintió las lágrimas arder detrás de sus ojos. «¿Viste la revista?», preguntó abruptamente. «¿Esa sobre los solteros más codiciados?». El rostro de Bernardo palideció. «Ah, aquello. Era un artículo idiota que hicieron sin mi autorización. Usaron fotos antiguas de eventos a los que estoy obligado a asistir por los negocios». «Pero son reales, ¿no es así?». Lorena dijo y había un dolor crudo en su voz. «Ese es tu mundo. Eventos de gala, mujeres elegantes, conversaciones sobre millones, y yo soy solo la empleada a la que enseñas a amar en tus horas libres». «¿Cómo puedes decir eso?». Bernardo pareció genuinamente herido. «Tú no eres solo nada. Tú eres todo para mí. Hoy, tal vez». Ella asintió, tirando de su brazo suavemente para liberarse de su toque. «Pero, ¿y mañana? Y cuando te des cuenta de que necesitas a alguien que pueda acompañarte en esos eventos, alguien que sepa conversar con tus socios, alguien que use vestidos de diseñador y no uniformes de empleada?» «No me importa nada de eso», insistió él. «¿Por qué estás haciendo esto?». «Porque estoy siendo realista», Lorena dijo, las lágrimas finalmente escapando. «Porque te amo, Bernardo. Te amo de una forma que me asusta. Y justamente por eso, no puedo ser la razón de tu infelicidad futura. No puedo ser la mujer que te impide vivir plenamente en tu mundo. Tú eres mi mundo», dijo él desesperado, intentando acercarse de nuevo. Pero ella retrocedió. «Ahora lo soy, porque fui novedad, porque te enseñé cosas que no sabías. Pero en algún momento esto pasará. En algún momento conocerás a alguien de tu nivel social y te darás cuenta de lo ingenuos que estábamos siendo». «No puedo creer que estés diciendo esto». Bernardo se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Después de todo lo que vivimos, después de todos los momentos que compartimos, ¿realmente crees que soy tan superficial?». «No se trata de superficialidad», Lorena explicó secándose las lágrimas. «Se trata de compatibilidad. Se trata de pertenencia. Yo no pertenezco a tu mundo, Bernardo. Y fingir que pertenezco solo nos hará daño a los dos al final». «Entonces, ¿qué estás diciendo?», preguntó él, y había un pánico creciente en su voz. «¿Estás rompiendo conmigo?». «Te estoy liberando», ella corrigió, «para que puedas encontrar a alguien adecuado. Alguien que no te avergüence en público. Alguien que tus socios aprueben». «¿Te avergüenzo?». Bernardo cuestionó, y había rabia ahora mezclada con el dolor. «Lorena, eres la persona más increíble que he conocido. Tienes más dignidad, más carácter, más sustancia que todas esas mujeres de las fotos juntas. ¿Cómo puedes no ver eso?». Pero ella ya había tomado su decisión. El dolor de terminar ahora, antes de profundizar aún más, parecía menor que el dolor inevitable de ser dejada después. «Necesito irme», dijo ya caminando hacia la puerta. «Volveré mañana para trabajar normalmente. Pero creo que es mejor volver a la relación profesional que teníamos antes». «Lorena, no». Bernardo la siguió, su voz quebrándose. «Por favor, no hagas esto. No te rindas con nosotros». Pero ella ya estaba cruzando la puerta, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Lo siento»,
susurró. Lo siento por no ser lo suficientemente fuerte para esto. Los días que siguieron fueron pura tortura para ambos. Lorena volvió a trabajar en la mansión como si nada hubiera pasado, pero cualquiera podía ver el dolor estampado en su rostro. Ella ejecutaba sus tareas como un autómata, evitaba cualquier lugar donde pudiera encontrar a Bernardo, comía el almuerzo en la cocina con los ojos fijos en el plato. Por la noche, lloraba sola en el pequeño apartamento en Estepona, mientras Lucas y Marina intentaban consolarla sin saber exactamente lo que había sucedido. Bernardo no estaba en mejor situación. Se sumergió en el trabajo con una intensidad maníaca, aceptando reuniones consecutivas, viajando a Madrid y Barcelona por cualquier motivo, haciendo cualquier cosa para no estar en aquella mansión vacía donde cada rincón guardaba recuerdos de ella. Adelgazaba visiblemente. Las ojeras se profundizaban. La sonrisa que ella le había enseñado a dar desaparecía por completo. En la oficina, sus empleados comentaban preocupados sobre el cambio drástico en el comportamiento del jefe. Él, que había estado más humano en los últimos meses, más presente en las conversaciones, más atento a las personas a su alrededor, había vuelto a ser el empresario frío y distante de antes. Solo que ahora, debajo de aquella máscara, había un dolor palpable que todos sentían, pero nadie se atrevía a mencionar. 2 semanas después de la separación, un viernes por la noche, Bernardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Lorena estaba terminando de limpiar la sala de estar cuando lo oyó entrar. Instintivamente, todo su cuerpo se tensó. Ella no tenía fuerzas para otra conversación difícil. «Lorena», dijo él, y había algo diferente en su voz. Una determinación que ella no había oído antes. «Necesito mostrarte algo». «Señor caballero», ella comenzó volviendo al trato formal. «Ya terminé por hoy, si el señor no le importa». Él cruzó la sala a grandes zancadas y sujetó los hombros de ella, forzándola a mirarlo. «No me llames así. No después de todo, y no hemos terminado esta conversación. No terminaremos hasta que entiendas». «¿Entender qué?», preguntó ella, exhausta de tanto sufrir. «Que yo te elijo», Bernardo dijo con intensidad feroz. «Que te elijo todos los días, que no me importa lo que piensen mis socios, lo que la sociedad juzgue, lo que esas revistas idiotas publiquen, que prefiero tenerte usando el uniforme de empleada a mi lado que a cualquier otra mujer usando Chanel. No sabes lo que estás diciendo». Lorena intentó apartarse, pero él no la dejó. «Sé exactamente lo que estoy diciendo. Estas 2 semanas sin ti fueron un infierno. Volví a ser aquel hombre vacío que era antes de conocerte. Aquel hombre que tenía todo pero no sentía nada. Tú me enseñaste a amar, Lorena, y ahora que aprendí, no puedo desaprender. No quiero desaprender». «Esto pasará», ella insistió, aunque sus propias lágrimas traicionaban sus palabras. «En algún momento te darás cuenta de que...» «¿De qué?», él la interrumpió. «¿De que tenías razón desde el principio? ¿De que nuestros mundos son incompatibles? Tal vez lo sean, Lorena. Tal vez tengas razón en todo esto. Pero ¿sabes una cosa? No me importa, porque por primera vez en mi vida siento amor, siento nostalgia, siento dolor, siento alegría, siento todo lo que tú me enseñaste a sentir. Y prefiero sentir todo eso, incluso el dolor de una posible objeción, que volver a no sentir nada». Ella sollozó, toda su resistencia desmoronándose. «Tengo tanto miedo», admitió. «Miedo de no ser suficiente. Miedo de decepcionarte. Miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que cometiste un error». «Entonces ten miedo conmigo», Bernardo dijo, atrayéndola a sus brazos. «Porque yo también estoy aterrorizado. Aterrorizado de perderte. Aterrorizado de estropearlo todo. Aterrorizado de no conseguir hacerte feliz. Pero al menos podemos tener miedo juntos». Lorena enterró el rostro en su pecho, sintiendo por primera vez en 2 semanas aquel calor reconfortante de sus brazos alrededor de sí. «No quiero perderte», susurró, «pero tampoco quiero verte infeliz por mi culpa en el futuro. Mírame», pidió apartándola gentilmente para poder ver su rostro. «Yo ya fui infeliz. Pasé 35 años infeliz. Y entonces tú entraste en mi vida y me mostraste lo que es vivir de verdad.
Si el precio de tener esto es enfrentar juicios, críticas, dificultades, entonces pago ese precio 1000 veces, porque un día contigo vale más que una vida entera de conveniencias sociales. Ellos volvieron a estar juntos aquella noche, sellando la reconciliación con promesas de enfrentar los obstáculos lado a lado. Pero Lorena no imaginaba que Bernardo estaba planeando algo que cambiaría completamente sus vidas. El lunes siguiente, 3 semanas después de la separación temporal de ellos, Bernardo convocó una rueda de prensa urgente. Dijo a los asesores que tenía un anuncio importante sobre el rumbo de la empresa. La asesoría de prensa, acostumbrada a sus decisiones estratégicas, organizó todo rápidamente. Los principales medios de comunicación del Estado fueron convocados. Cámaras fueron posicionadas en el jardín de la mansión. Periodistas se reunieron curiosos sobre qué gran negocio sería revelado. Lorena estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando comenzó a oír el ruido de coches llegando, voces en el jardín, equipos siendo instalados. Confusa espió por la ventana y se quedó chocada al ver toda aquella movilización. Corrió hasta la oficina de Bernardo para preguntar qué estaba pasando, pero él no estaba allí. En lugar de eso, encontró una nota sobre su mesa con su caligrafía. «Confía en mí. Te quiero. Ve». Con el corazón disparado y un presentimiento extraño en el estómago, Lorena volvió para la cocina. Encendió la pequeña televisión que estaba sobre la encimera, buscando por los canales de noticias, y entonces vio. Bernardo estaba parado en el jardín, rodeado por micrófonos y cámaras, usando un traje impecable pero con una expresión vulnerable que ella reconocía bien. «Gracias por venir», comenzó, y su voz hizo eco por los altavoces. «Sé que convoqué esta rueda de prensa diciendo que tenía un anuncio empresarial importante. Técnicamente, no mentí, porque lo que voy a decir afecta directamente mi vida, mis negocios, mi futuro, pero no es sobre contratos o fusiones. Es sobre algo mucho más importante. Es sobre el amor». Lorena sintió sus piernas flaquear. No, él no iba a hacer eso. No podía hacer eso. Durante toda mi vida, Bernardo continuó, los ojos fijos en las cámaras, como si estuviera hablando directamente para ella. «Fui entrenado para valorar el éxito financiero por encima de todo. Aprendí a ver las relaciones como transacciones, a las personas como conexiones estratégicas, a los sentimientos como debilidades. Y entonces, una mujer extraordinaria entró en mi vida y destruyó todas esas creencias falsas». Los periodistas se miraron confusos, sin saber hacia dónde iba aquello. Las cámaras enfocaban intensamente en el rostro de Bernardo, capturando cada emoción que él ya no intentaba esconder. «Su nombre es Lorena Fernández», dijo, y el impacto de aquellas palabras reverberó por el jardín. «Ella trabaja aquí en mi casa desde hace 3 años. Y en los últimos meses, ella me enseñó algo que ninguna escuela de negocios, ningún mentor empresarial, ningún libro de autoayuda jamás consiguió enseñarme. Ella me enseñó a ser humano. Me enseñó que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que la conexión real no se importa con la cuenta bancaria, que un corazón generoso vale más que todos los diamantes del mundo». Lorena estaba llorando ahora, las manos cubriendo la boca mientras asistía a aquello por la televisión. Él estaba realmente haciendo eso. Estaba exponiendo sus sentimientos para el país entero. «Me enamoré de mi empleada doméstica», Bernardo declaró cada palabra clara y firme, a pesar de las lágrimas que caían por su rostro. «Me enamoré de la forma en que ella cuida de todo a su alrededor con tanto cariño, por su risa que hace eco por los pasillos de esta mansión vacía, por su sabiduría que viene de experiencias reales, no de privilegios heredados, por su coraje de amar incluso cuando la vida le dio tantos motivos para endurecer el corazón. Y hoy, delante de todos ustedes, declaro públicamente que Lorena Fernández es el amor de mi vida. Y si esto cuesta mi reputación, mis contratos, mi estatus social, que así sea, porque finalmente descubrí lo que realmente importa». El silencio en el jardín era absoluto. Los periodistas se miraban unos a otros sin saber cómo reaccionar. Las cámaras seguían enfocadas en el empresario que acababa de tirar todas las convenciones sociales por la ventana, y en algún lugar
Transmisiones en vivo llevaban aquella declaración a miles de hogares por España. Si tienen preguntas sobre fusiones y adquisiciones, pueden hablar con mi asesoría, Bernardo concluyó secándose el rostro sin vergüenza. Pero si quieren saber sobre lo que realmente importa en la vida, puedo resumirlo en una frase. Es amor. Siempre fue amor. Y cuando finalmente lo encontramos, necesitamos tener el coraje de honrarlo, no importa el precio. Gracias. Y entonces él simplemente entró en la casa, dejando a los periodistas aturdidos atrás. Lorena estaba aún en la cocina, llorando convulsivamente, cuando él apareció en la puerta. Sus ojos se encontraron a través de las lágrimas y no necesitaron palabras. Ella corrió a sus brazos y se abrazaron como si el mundo entero pudiera desmoronarse alrededor, pero nada importara mientras estuvieran juntos. «¿Estás loco?», ella sollozó contra su pecho. «Completamente loco». «Lo sé», él admitió, besando la parte superior de su cabeza. «Pero es la mejor locura que he cometido». La repercusión fue inmediata y explosiva. En pocas horas, el video de la declaración se hizo viral en las redes sociales. Millones de visualizaciones, miles de comentarios, trending topics por todo el país. Las opiniones estaban divididas. Algunos aplaudían su coraje, emocionados por la historia de amor improbable. Otros criticaban duramente, llamándolo irresponsable, cuestionando sus capacidades de liderazgo empresarial, prediciendo escándalos futuros. 3 socios importantes de la empresa llamaron exigiendo explicaciones. ¿Cómo podía tomar una decisión tan impulsiva sin consultar al consejo? ¿Cómo esperaba mantener credibilidad en los negocios después de exponer su vida personal de esa forma? Uno de ellos llegó a sugerir que Bernardo estaba pasando por un colapso nervioso y necesitaba un alejamiento temporal. Periódicos sensacionalistas publicaban titulares maliciosos. Billonario enamorado o golpe de suerte moderno. Empleada. Seduce a patrón millonario. Romance real o estrategia calculada. Los artículos especulaban sobre las intenciones de Lorena, investigaban su pasado, publicaban fotos antiguas de ella que consiguieron de las redes sociales de sus hermanos, pero por cada crítica surgían decenas de mensajes de apoyo, personas comunes que se identificaban con aquella historia de amor que trascendía barreras sociales, trabajadores domésticos que se sentían finalmente vistos y valorados, románticos incurables que lloraban al ver el video de la declaración. La bandeja de entrada de mensajes de las redes sociales de Bernardo se llenó de historias emocionantes de parejas que también habían enfrentado prejuicios de clase. Lorena, por su parte, estaba aterrorizada con toda aquella exposición. De repente, su foto estaba en todas partes. Periodistas intentaban entrevistarla. Llamaban a sus hermanos, aparecían en el edificio donde vivía en Estepona. Ella, que siempre había vivido discretamente, cuidando su vida privada con tanto esmero, ahora era el tema nacional del momento. El jueves de aquella semana caótica, una semana después de la declaración pública, algo sucedió que nadie esperaba. Una mujer elegante, usando un tailleur caro y joyas llamativas, apareció en la mansión exigiendo hablar con Bernardo. Cuando Lorena atendió el interfono, oyó una voz fría y aristocrática del otro lado. «Necesito hablar con Bernardo Caballero urgentemente. Dígale que Julia Mendoza San Pedro está aquí. Él sabrá quién soy». Lorena sintió algo incómodo en el estómago al oír aquel nombre. Había una autoridad en la voz de aquella mujer, una certeza de que sería atendida. Cuando ella informó a Bernardo, vio su rostro palidecer. «Julia», murmuró él, pasándose las manos por el cabello. «No puedo creer que haya tenido el valor de venir aquí». «¿Quién es ella?», Lorena preguntó, intentando controlar los celos que comenzaban a crecer. «Alguien de mi pasado», Bernardo respondió vagamente. «Un compromiso que nuestras familias hicieron hace muchos años. Voy a resolver esto». Cuando Julia entró en la sala de estar, quedó claro que ella era todo lo que Lorena temía que fuera necesario al lado de Bernardo. Mujer de 40 años, sofisticada, bien educada, usando ropa que costaba más que un coche utilitario. Ella examinó a Lorena con una mirada de desdén mal disimulado antes de enfocar toda su atención en Bernardo.
Bernardo, querido, dijo ella con familiaridad irritante, necesitamos hablar sobre este pequeño escándalo que has creado. No es un escándalo. Bernardo respondió firmemente, posicionándose al lado de Lorena en un gesto protector. Es mi vida, y no te debo explicaciones. Ah, pero sí las debes, Julia replicó abriendo una carpeta de cuero que había traído. ¿Recuerdas el acuerdo que tu padre hizo con mi padre? ¿El contrato de matrimonio arreglado entre nuestras familias? Técnicamente, ese contrato aún es válido, y tú acabas de romper sus términos públicamente. Lorena sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. ¿Contrato de matrimonio? Bernardo nunca había mencionado nada de eso. Aquel contrato fue hecho cuando yo tenía 16 años. Bernardo dijo con rabia controlada. Nunca estuve de acuerdo con él, nunca lo firmé. Pero tu padre firmó, Julia contraargumentó, como tu representante legal en aquella época, y hay cláusulas específicas sobre compensación financiera en caso de que decidieras romper el acuerdo unilateralmente. Esto es ridículo, Bernardo prácticamente rugió. No voy a dejar que uses un pedazo de papel obsoleto para chantajear mi presente y mi futuro. No es chantaje, es ley contractual, Julia corrigió fríamente. Y después de esa patética declaración tuya ante las cámaras, mi familia decidió activar a nuestros abogados. O honras el compromiso que tu padre hizo en tu nombre, o pagas una indemnización sustancial. 10 millones de euros para ser exactos. Lorena no aguantó más. Lo siento, interrumpió la voz temblorosa pero firme. ¿Pero ustedes pueden tener esta conversación en privado? Necesito terminar mi trabajo. Bernardo intentó sujetarla, pero ella ya estaba saliendo de la sala, los ojos ardiendo de lágrimas no derramadas. Tenía razón desde el principio. El mundo de él era demasiado complicado, lleno de contratos y obligaciones que ella ni siquiera imaginaba que existieran. ¿Cómo podría competir con eso? Aquella noche, después de que Julia partiera con amenazas veladas y documentos legales, Bernardo encontró a Lorena en la habitación que ella usaba cuando se quedaba en la mansión. Ella estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas, mirando por la ventana al oscuro mar allá abajo. Lo siento por no haberte contado sobre aquello. Él comenzó, sentándose a su lado. Honestamente, había olvidado que aquel contrato existía. Fue algo que mi padre hizo sin consultarme, intentando garantizar alianzas empresariales. Nunca me lo tomé en serio. 10 millones de euros parecen muy serios. Lorena dijo bajito. Voy a pagar. Bernardo dijo sin dudar. Voy a pagar los 10 millones y terminar con esto de una vez por todas. No voy a dejar que un contrato arcaico destruya lo que construimos. Pero es tanto dinero. Lorena argumentó sintiéndose culpable. Todo esto por mi culpa. No, él corrigió, tomando el rostro de ella entre sus manos. Todo esto por nuestra causa, por nosotros, y valdría el doble, el triple, cualquier cantidad. Porque tú no tienes precio, Lorena. Nuestro amor no tiene precio. Los meses siguientes fueron de batallas en múltiples frentes. Mientras los abogados negociaban los términos de la ruptura del contrato de matrimonio arreglado, Bernardo enfrentaba consecuencias profesionales. Un cliente importante canceló un contrato de importación alegando incomodidad con la imagen pública de la empresa. Inversores conservadores cuestionaban su estabilidad emocional. Revistas de negocios publicaban artículos especulativos sobre el futuro de la empresa bajo el liderazgo de alguien tan impulsivo. Pero Bernardo se mantuvo firme. En reuniones con el consejo, él defendía sus decisiones personales con la misma elocuencia que usaba para defender estrategias empresariales. El amor no hace a alguien incompetente en los negocios, argumentaba. Si acaso me ha hecho más humano, más conectado con los colaboradores, más consciente sobre el impacto social. Y eso solo fortalece a la empresa a largo plazo. Lorena, por su parte, luchaba contra su propia inseguridad que regresaba en olas. Había días en que se despertaba decidida a enfrentar cualquier desafío a su lado. Y había días en que se miraba en el espejo y veía solo a la empleada que había causado un escándalo nacional. Los comentarios maliciosos en las redes sociales, por más que intentara ignorar, acababan llegando hasta ella. Interesada, oportunista, estafadora. Las palabras la herían más de lo que le gustaría admitir.
9 meses después de la declaración pública, cuando las aguas finalmente parecían estar calmándose, Lorena comenzó a sentir náuseas matutinas. Al principio, lo atribuyó al estrés constante, a las noches mal dormidas preocupándose por los procesos legales. Pero cuando el cansancio extremo se unió a los síntomas, una sospecha comenzó a formarse. Ella compró 3 pruebas de farmacia diferentes, todas confirmando lo que su cuerpo ya sabía. Estaba embarazada, y el pánico que sintió fue abrumador. ¿Cómo traer a un niño a aquella situación caótica? ¿Cómo reaccionaría Bernardo? ¿Y si él pensaba que ella lo había hecho a propósito para garantizar algún tipo de seguridad financiera? ¿Y si los periódicos usaban aquello como más munición para destruir su reputación? Durante 2 semanas, Lorena guardó el secreto, observando su cuerpo cambiar sutilmente mientras la culpa crecía por esconder algo tan importante. Ella sabía que necesitaba contarlo, pero el miedo la paralizaba, hasta que un día, por descuido, dejó el examen médico confirmando el embarazo olvidado en el bolsillo del abrigo que había vestido por la mañana. Bernardo encontró el papel cuando fue a guardar el abrigo de ella en el armario. Por un largo momento, él apenas se quedó allí parado sujetando aquel trozo de papel como si fuera el documento más precioso del mundo. Cuando Lorena entró en la habitación y lo vio con el examen en las manos, sintió el corazón detenerse. «Estás embarazada», dijo él. No era pregunta, era constatación maravillada. «Lo siento», fue lo primero que ella consiguió decir. «Iba a contártelo. Juro que iba. Solo estaba intentando encontrar el momento adecuado». «¿Lo siento?» Bernardo soltó el papel y cruzó la habitación en 3 zancadas, cogiéndola en sus brazos y haciéndola girar en el aire. «Lorena, esta es la noticia más increíble del mundo. ¿Por qué pedirías disculpas?» «Porque pensé que te enfadarías», ella admitió cuando él la puso de nuevo en el suelo. «O que pensarías que lo planeé. Con todo lo que está pasando, los procesos, los problemas, pensé que un bebé sería solo una complicación más». El rostro de Bernardo se suavizó completamente. Él se arrodilló frente a ella, poniendo las manos cariñosamente sobre su barriga aún plana. «Esto no es una complicación», susurró. «Esto es un milagro. Estamos creando una vida, Lorena. Una vida hecha de amor. ¿Cómo podría esto ser otra cosa que perfecto?» Las lágrimas que Lorena había estado conteniendo durante semanas finalmente cayeron libremente. «Tengo tanto miedo», confesó. «Miedo de no ser lo suficientemente buena madre. Miedo de criar a un niño en medio de tanta presión y juicio». Bernardo se levantó y la atrajo a un abrazo apretado. «Lo descubriremos juntos», prometió, «así como descubrimos todo lo demás. Y nuestro hijo crecerá rodeado de amor verdadero, no de apariencias falsas. Sabrá que el amor vale más que el dinero. Tendrá el coraje de su madre y la determinación de su padre. Será perfecto». Aquella noche, ellos conversaron durante horas sobre el futuro, sobre nombres posibles, sobre cómo sería criar a un niño, sobre sus miedos y esperanzas. Y por primera vez en semanas, Lorena sintió una paz verdadera instalarse. Tal vez pudieran realmente hacer que aquello funcionara, pero el universo aún tenía algunas pruebas reservadas para ellos. La batalla legal con Julia y su familia se intensificó cuando el embarazo salió a la luz pública. Sus abogados argumentaban que Bernardo no solo había roto el contrato, sino que también había causado daños emocionales irreparables al hacerlo de forma tan pública y humillante. La indemnización exigida subió a 15 millones. Durante 3 meses exhaustivos, Bernardo pasó más tiempo en despachos de abogados que en casa. Lorena, embarazada de 4 meses ahora, intentaba mantener cierta normalidad, pero el estrés estaba afectando la gestación. Tuvo algunos sangrados leves que la llevaron a carreras desesperadas al hospital, alertas médicas sobre la necesidad de reposo y menos tensión emocional. Fue en una de esas idas al hospital, cuando Bernardo sujetaba su mano en la sala de emergencias esperando los resultados de otra ecografía, que él tomó una decisión. «Voy a aceptar sus términos», dijo. «Voy a pagar lo que están pidiendo y acabar con esto. No voy a arriesgarme a perderte a ti o a nuestro bebé por culpa del dinero. Pero son 15 millones. Lorena protestó débilmente desde la camilla del hospital. «Y tú y nuestro hijo valéis infinitamente más»,
dijo él con firmeza absoluta. El dinero lo consigo de nuevo. La familia, no. El acuerdo se cerró una semana después. Bernardo pagó la indemnización. Julia y su familia firmaron documentos anulando cualquier derecho o reclamación futura. La victoria tuvo un sabor amargo, pero al menos trajo paz. Finalmente, podrían centrarse en lo que realmente importaba. Con 6 meses de embarazo, Lorena comenzó a mostrar su barriga de forma más evidente. Había dejado el trabajo como empleada, tanto porque Bernardo había insistido en que necesitaba reposo como porque toda la situación se había vuelto insostenible. ¿Cómo continuar fingiendo una relación profesional cuando estaban esperando un hijo juntos? Lucas y Marina, sus hermanos, finalmente fueron presentados formalmente a Bernardo. La cena fue tensa al principio, con Lucas particularmente protector y desconfiado de las intenciones del billonario que había involucrado a su hermana en tanto drama público. Pero a lo largo de la noche, al ver cómo Bernardo miraba a Lorena, cómo trataba su embarazo con reverencia, cómo hablaba sobre el futuro con esperanza genuina, comenzaron a aceptar que aquel amor era real. Fue Marina quien sugirió la idea. «Hay una verbena de San Juan en nuestro barrio de Estepona la semana que viene», dijo mientras comían el postre. «Deberían ir. Sería bueno para la gente de allí conocerte, Bernardo. Ver que eres de verdad». Lorena se tensó con la sugerencia. Bernardo, en el barrio donde había crecido, en medio de vecinos curiosos y probablemente juzgadores, parecía una receta para el desastre, pero para su sorpresa, él accedió inmediatamente. «Me encantaría ir», dijo con sinceridad. «Quiero conocer de dónde viene Lorena, la gente que la formó». El sábado siguiente, Bernardo llegó al barrio sencillo de Estepona conduciendo su propio coche, sin chofer, sin guardaespaldas, sin ninguna de las armaduras que normalmente usaba en apariciones públicas. Vestía ropa casual, vaqueros y camisa de cuadros, intentando no destacar demasiado. Pero era imposible no percibir la tensión en sus hombros cuando salieron del coche y comenzaron a caminar hacia la plaza donde tenía lugar la fiesta. La decoración era sencilla pero encantadora. Banderitas de colores colgadas entre los postes, puestos vendiendo comidas típicas, una hoguera en el centro rodeada de sillas de plástico. El sonido de un acordeón resonaba en el aire junto con risas y conversaciones animadas. La gente comenzó a reconocerlos casi inmediatamente. Los susurros se extendían como ondas. Doña Rosa, la vecina que prácticamente había ayudado a criar a Lorena después de la pérdida de sus padres, fue la primera en acercarse. Miró a Bernardo de arriba abajo con aquella evaluación típica de quien ha vivido mucho y no se deja engañar por las apariencias. «Entonces tú eres el tal billonario que le ha dado la vuelta a la cabeza a nuestra niña», dijo sin rodeos. «Soy yo», Bernardo respondió, extendiendo la mano respetuosamente. «Es un placer conocerla, doña Rosa». «Lorena habla mucho de usted». «Hablar es fácil», la señora replicó, pero le estrechó la mano. «Quiero ver cómo actúas. Ven, vas a probar mi arroz con leche y me dirás si está bueno». Lo que siguió fue una de las noches más reveladoras de la vida de Bernardo. Comió turrón y mazapán, bailó la jota torpemente pero con entusiasmo, conversó con albañiles, cocineras, conductores de autobús, con personas que vivían realidades completamente diferentes a la suya. Y no fue condescendiente, no fingió interés. Él genuinamente quería entender, quería aprender. Don Antonio, el panadero de la esquina, entabló conversación sobre fútbol y se sorprendió cuando Bernardo demostró conocimiento real sobre el equipo local. Doña Marlene, la costurera, habló sobre las dificultades de pagar el alquiler y Bernardo escuchó con atención, haciendo preguntas sobre políticas públicas que podrían ayudar. Lucas presentó a sus amigos, jóvenes que miraban a aquel empresario famoso con desconfianza, que lentamente se fue transformando en curiosidad. En cierto momento de la noche, mientras la música sonaba y las parejas bailaban alrededor de la hoguera, Bernardo sacó a Lorena a bailar. Ella estaba con 6 meses de embarazo, la barriga redonda evidente bajo el sencillo vestido floreado, los cabellos sueltos al viento. Y cuando él la giró torpemente, pisando su propio pie y riendo del error, algo mágico sucedió. La gente alrededor comenzó a sonreír.
Ya no con juicio o desconfianza, sino con reconocimiento. Allí estaba una pareja enamorada, torpe y real, bailando en el humo de la hoguera como tantas otras parejas lo habían hecho en aquel mismo lugar por generaciones. Su dinero no importaba en aquel momento. El escándalo público no importaba. Todo lo que importaba era el amor obvio entre ellos. Cuando la música terminó y ellos regresaron cerca de la hoguera, doña Rosa se acercó con lágrimas en los ojos. «Está bien», dijo a Bernardo. «Pasas la prueba. Cuida bien de nuestra niña. ¿Oíste? La cuidaré como al bien más preciado de mi vida», Bernardo prometió, «porque es exactamente lo que ella es». Pero incluso con aquella victoria, con la aceptación de la comunidad que prácticamente había criado a Lorena, los desafíos no terminaron. En el 15º mes de relación, cuando Lorena estaba con 8 meses de embarazo, llegó la noticia que lo sacudió todo de nuevo. Uno de los mayores inversores de la empresa de Bernardo exigió una reunión urgente. El mensaje era claro: o él resolvía su controvertida situación personal, o retirarían toda la inversión, lo que significaría una severa crisis financiera para la empresa. Bernardo regresó de aquella reunión visiblemente afectado. Lorena estaba en la sala de la mansión, acariciando su barriga donde el bebé pateaba enérgicamente, cuando vio su expresión. Inmediatamente supo que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó ella, el corazón ya apretándose. Él se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. «Me están obligando a elegir», dijo con voz cansada, «entre tú y la empresa. Dicen que mientras yo esté en una relación controvertida contigo, no pueden confiar en mi liderazgo». Lorena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella sabía que ese día eventualmente llegaría. Sabía que tarde o temprano la realidad de la diferencia entre sus mundos cobraría un precio demasiado alto. Durante toda la noche, mientras Bernardo dormía inquieto a su lado, ella se quedó despierta pensando. Por la mañana había tomado su decisión. Cuando Bernardo bajó para desayunar, encontró a Lorena ya vestida, una pequeña maleta a su lado. El pánico se apoderó de él instantáneamente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, la voz ronca de miedo. «Te estoy liberando», dijo ella, y había una determinación dolorosa en sus ojos. «No voy a dejar que pierdas todo por mi culpa, Bernardo. Tu empresa, tus negocios, todo el legado que tus padres construyeron. No puedo ser responsable de destruir eso. No». Bernardo caminó hasta ella tomando sus hombros. «No vamos a pasar por esto de nuevo. Ya superamos tantas cosas». «Pero esta es diferente», Lorena insistió, las lágrimas comenzando a caer. «Esta vez no es solo sobre nosotros, es sobre todas las personas que dependen de tu empresa, los empleados, los socios, todos los que confían en ti. No puedo ser egoísta». «¿Egoísta?», él repitió incrédulo. «Lorena, eres la persona más generosa que conozco, y estás dispuesta a sacrificar nuestra felicidad, nuestra familia, nuestro hijo, por culpa de inversores que solo se preocupan por el dinero». «Estoy dispuesta a sacrificar todo para garantizar que no pierdas todo», ella corrigió, «porque te amo demasiado para ser la causa de tu ruina». Bernardo la atrajo a sus brazos, sujetándola con fuerza desesperada. «Escucha», dijo, la voz embargada. «Escucha lo que te voy a decir y nunca más lo olvides. Tú no eres la causa de nada. Tú eres la solución para todo. Antes de ti, yo tenía dinero, poder, éxito, pero estaba muerto por dentro. Tú me trajiste de vuelta a la vida. Me enseñaste a sentir, a amar, a ser humano. Y si el precio de tener esto es perder empresas, contratos, inversiones, entonces que se pierdan, porque ya perdí demasiado tiempo viviendo una vida vacía. Pero tu padre», ella comenzó. «Mi padre está muerto». Bernardo la interrumpió, no con crueldad, sino con firmeza. «Y si estuviera vivo, espero que tuviera la sabiduría suficiente para entender que el verdadero legado no se mide en dinero. Se mide en amor, en familia, en momentos que realmente importan. Nuestro hijo heredará algo mucho más valioso que una empresa. Heredará padres que se aman de verdad, que lucharon por ese amor a pesar de todo». Lorena sollozaba ahora, todas sus defensas desmoronándose. «Tengo tanto miedo de no ser suficiente», confesó.
Miedo de que un día te despiertes y te arrepientas de todas las decisiones que tomaste por mí. Bernardo la apartó gentilmente para poder mirarla a los ojos. Entonces déjame mostrarte lo suficiente que eres, dijo. Déjame probarte que no hay nada que quiera más en este mundo que construir una vida contigo. Él cogió el móvil y llamó a su abogado, poniendo en manos libres. Quiero que prepare un comunicado oficial, dijo. Voy a renunciar como CEO de la empresa si es necesario para mantener mis principios. Encuentre a alguien competente para asumir mi lugar. Alguien que valore el lucro por encima de la humanidad, ya que es eso lo que los inversores quieren. Señor caballero, la voz del abogado sonó alarmada al otro lado. ¿Está seguro de esto? Esto es prácticamente un suicidio profesional. Estoy absolutamente seguro, Bernardo respondió mirando fijamente a Lorena. Porque finalmente entendí lo que realmente importa, y no es el dinero, pero él no necesitó renunciar. El comunicado que su abogado preparó se filtró a la prensa antes de ser oficialmente divulgado, y la reacción pública fue abrumadora. Miles de personas se manifestaron en las redes sociales apoyando a Bernardo. Empleados de la propia empresa escribieron una carta abierta defendiendo su liderazgo humano. Clientes menores, aquellos que no tenían tanto poder como los grandes inversores, pero que sumados representaban una parte significativa de los negocios, declararon que seguirían trabajando con la empresa exactamente porque valoraban su integridad. La presión se volvió contra los inversores conservadores. Ellos que intentaban forzar una elección imposible, ahora eran vistos como villanos intentando destruir una historia de amor verdadero. 3 días después de la amenaza inicial, retrocedieron, emitiendo un comunicado oficial diciendo que habían reevaluado la situación y reconocían que la vida personal no debería interferir en la competencia profesional. Fue una victoria amarga, pero importante. Demostró que el amor, cuando es genuino y defendido con coraje, podía vencer incluso las barreras más poderosas del prejuicio social. 2 semanas después, Lorena entró en trabajo de parto. Bernardo estuvo a su lado durante las 12 horas de contracciones, sujetando su mano, secando su sudor, susurrando palabras de aliento. Y cuando el llanto del bebé finalmente resonó por la sala de partos, cuando colocaron a aquel ser diminuto en sus brazos, ambos lloraron de pura alegría. «Es una niña», la enfermera anunció sonriendo. «Una niña», Bernardo repitió maravillado, tocando con reverencia los diminutos deditos. «Es perfecta, igual que su madre». La llamaron Elena, que significa luz brillante, porque era exactamente eso lo que ella representaba, la luz que iluminaba su amor. 3 meses después del nacimiento de Elena, cuando Lorena se estaba recuperando bien y el bebé dormía a un ritmo más predecible, Bernardo planeó algo especial. Le dijo a Lorena que necesitaban ir a su barrio en Estepona para una visita a doña Rosa, que no se sentía bien. Cuando llegaron, en lugar de ir directamente a casa de la vecina, Bernardo la guió hasta la plaza donde había tenido lugar la verbena de San Juan meses atrás. Y allí, para total sorpresa de Lorena, había decenas de personas reunidas, sus hermanos, vecinos, amigos, todos esperando con sonrisas cómplices. «Bernardo, ¿qué está pasando?», preguntó ella confusa. Él se giró hacia ella, tomando sus manos, y entonces, delante de todos, se arrodilló. «Lorena Fernández», comenzó la voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a caer. «Hace 18 meses entraste en mi vida y destruiste todas las paredes que yo había construido alrededor de mi corazón. Me enseñaste que el amor verdadero no conoce barreras. Me mostraste que un corazón generoso vale más que todos los bienes materiales del mundo. Me diste una hija hermosa, que es el mayor regalo que podría recibir. Y hoy, aquí, en el lugar donde bailé por primera vez contigo, rodeado por las personas que te vieron crecer y que saben lo especial que eres, quiero hacer la pregunta más importante de mi vida». Él sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo, abriéndola para revelar un anillo sencillo pero hermoso. «¿Te casas conmigo? No porque sea esperado, no porque nuestra hija necesite padres casados, sino porque no puedo imaginar pasar un solo día del resto de mi vida sin ti a mi lado. ¿Te casas conmigo y me haces el hombre más feliz del mundo?». Lorena estaba llorando tanto
que apenas podía hablar. Sí, finalmente consiguió susurrar. Sí, 1000 veces sí. Cuando él le puso el anillo en el dedo y se levantó para besarla, la plaza entera estalló en aplausos y gritos de alegría. Alguien había filmado todo y lo había publicado en vivo en las redes sociales, y en minutos el video se hizo viral de nuevo, pero esta vez con solo reacciones positivas. Era imposible ver aquella petición genuina y no emocionarse. El matrimonio se celebró 4 meses después, cuando Elena ya tenía 7 meses y conseguía sentarse con apoyo. Fue celebrado en una ceremonia que mezclaba perfectamente sus dos mundos. Tuvo lugar en los jardines de la mansión en Marbella, pero la decoración combinaba sofisticación con autenticidad sencilla. Había arreglos florales caros junto a banderitas de colores de verbena de San Juan. El menú incluía platos gourmet y también una paella tradicional con natillas con galletas. La mitad de los invitados eran empresarios de traje, la otra mitad eran vecinos del barrio de Estepona, usando sus mejores ropas, pero claramente desubicados en aquel ambiente lujoso, hasta que percibieron que eran tan bienvenidos como cualquier otro. Cuando Lorena caminó por el pasillo improvisado en el jardín, usando un vestido sencillo pero hermoso, con la barriga aún mostrando señales del embarazo reciente, cargando a Elena en brazos porque la bebé había comenzado a llorar y se negaba a quedarse con cualquier otra persona, Bernardo lloró sin avergonzarse. Ella era la visión más hermosa que él jamás había visto, no porque estuviera perfecta e impecable, sino porque estaba real y verdadera. Los votos fueron sencillos pero profundos. Lorena prometió seguir enseñándole sobre el amor todos los días, incluso en los difíciles. Bernardo prometió honrar su coraje de amarlo a pesar de todo y construir una vida donde el amor siempre vendría antes que cualquier otra cosa. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, el beso fue acompañado por aplausos emocionados de todos los presentes. En la fiesta, doña Rosa bailó con empresarios billonarios. Lucas y Marina conversaron animadamente con socios de la empresa. Mundos que parecían imposibles de encontrarse se mezclaban armoniosamente porque el amor había construido un puente entre ellos. Años más tarde, cuando Elena ya tenía 4 años y un hermanito de 2 llamado Gabriel, Lorena y Bernardo, fundaron una organización sin fines de lucro que ofrecía becas de estudio para trabajadores domésticos. La fundación llevaba el nombre de la madre de Lorena y ayudaba a cientos de personas a conseguir educación formal, capacitación profesional y oportunidades de crecimiento. En una entrevista para un documental sobre la fundación, le preguntaron a Bernardo qué había aprendido sobre el amor verdadero. Él sujetó la mano de Lorena, la miró con aquella adoración que nunca había disminuido, y respondió: «Aprendí que el amor no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien imperfecto, y elegir construir algo perfecto juntos. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino amar a pesar de él. Y aprendí que a veces, la persona que nos enseña a amar es aquella que menos esperábamos, venida del lugar más improbable, probando que cuando el corazón reconoce su hogar, ninguna barrera social, ningún prejuicio y ningún obstáculo consigue impedir que 2 corazones se encuentren». Lorena complementó con su propia sabiduría. «El amor verdadero existe», dijo, «y puede florecer en los lugares más inesperados. Pero exige coraje para defenderlo, humildad para aprender de él, y fuerza para protegerlo cuando el mundo intenta destruirlo. Nuestra historia demuestra que vale la pena luchar por el amor, porque al final es lo único que realmente importa». Aquella noche, después de acostar a los niños, Bernardo y Lorena se sentaron en la terraza donde todo había comenzado años atrás. Él tocaba el piano suavemente, ella se acurrucaba a su lado, y juntos observaban las luces de Marbella extendiéndose hasta encontrarse con el oscuro mar Mediterráneo. «¿Te arrepientes de algo?», Lorena preguntó suavemente. «De nada», Bernardo respondió sin dudar. «Cada desafío, cada lágrima, cada momento difícil nos trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar». «Yo también», ella asintió. «Gracias por enseñarme que yo merecía ser amada». «Gracias por enseñarme cómo amar», él respondió besando la parte superior de su cabeza. «Tú salvaste mi vida, Lorena. Me salvaste de una existencia vacía
y me diste algo por lo que vivir. Y así, bajo las estrellas de Andalucía, con el suave sonido del mar a lo lejos y el calor del uno del otro, ellos permanecieron. Dos corazones que habían encontrado el camino de regreso a casa, probando que el amor verdadero no solo existe, sino que tiene el poder de transformar vidas, romper barreras y crear milagros cuando menos lo esperamos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lorena y Bernardo haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre amor, superación y coraje. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta historia los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad del amor verdadero y la fuerza del corazón humano. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios. ¿Ustedes ya vivieron o conocen alguna historia de amor que superó barreras sociales? Nos encantaría leer sus experiencias. Hasta la próxima historia y recuerden, el amor verdadero siempre vale la pena.